Ingeniero Rigoberto Guerrero, subgerente de gestión ambiental de TAPAM EP. Lamentamos la dilatación en el inicio de este diálogo, ingeniero Guerrero, pues el alcalde estaba hablando en Teleamazonas y era importante escuchar esas explicaciones que hace hacia afuera, más allá de agrias disputas que se han dado en las redes sociales que no aportan mucho realmente a la solución de este tema, pues Cuenca lo que requiere, el Azuay lo que requiere es la terminación definitiva de este proyecto y que se lo haga en forma legal con los mecanismos que tiene el gobierno nacional en sus manos, que es el único que puede hacerlo. Las entidades de Cuenca, prefectura, alcaldía, no tienen las competencias legales para esto. Vayamos, por tanto, a temas pragmáticos, objetivos, ingeniero Guerrero. ¿Qué es lo que el alcalde Zamora, las autoridades de la SUAY, presentaron como informes notarizados al gobernador y a las autoridades del Ministerio del Medio Ambiente en la sesión para la que fueron convocadas por el gobernador hace 2 días? Muy buenos días, Gustavo y Roxana. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Un saludo a la audiencia. Bueno, en breves palabras, lo que presentó es toda la evidencia que permite identificar y determinar que el desarrollo de un proyecto minero en un ecosistema sensible como el páramo es o no es viable y causará alta contaminación. Específicamente, presentó en primera instancia un informe que realizó la Zonal 6 del Ministerio del Ambiente, y que ese es un informe que se extrajo de las pocas reuniones que pudieron tener con el equipo de TAP. Como ustedes sabrán, el proceso fue algo infructuoso. Sin embargo, el informe que enviaron los técnicos de la Zonal 6 advierte de inconsistencias en el estudio de impacto ambiental en primera y de la grave contaminación que podía llevarse a cabo, de ejecutarse el proceso de explotación minera. Este informe, luego, el Ministerio del Ambiente lo desmiente, digámoslo de cierta manera, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que empieza a indicar que el informe tiene inconsistencias. Eso lo hacen desde Quito, ojo. Entonces, una vez que hacen o que le dan de baja a este informe, posteriormente generan su propio informe sobre el impacto de la minería y lo presentan al juez que está llevando la acción de protección que se puso en el año 2022. Entonces, claro, este informe final que presentan desde Quito dice que no hay impacto ambiental, que hay agua de suficiente para Cuenca y minimiza el impacto que pueda generarse con la explotación minera. Entonces, ese es un gran hallazgo en realidad. Al poder analizar toda la información, nos damos cuenta que desde el mismo Ministerio del Ambiente, la Zonal 6 en este caso advirtió de la problemática. Ahora, los otros informes son los que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Ahí está Terrae, James Kuiper, BRGM, que son consultoras colombiana, francesa y canadiense-estadounidense. Que claro, ahí podemos identificar desde el año 2012 que empiezan a hacerse estos estudios, que se dan estos informes y que finalizan con el informe de etapa que también entregó el señor alcalde, que este ya hace una compilación de los tres que mencioné anteriormente, más el estudio o el análisis del estudio de impacto ambiental de la minera, reflejando nuevamente todas esas inconsistencias, entre ellas la más grave, el suponer en un modelo teórico que no hay contacto entre agua superficial y agua subterránea. ¿Por qué? Porque esto le facilita muchísimo a la minera decir que en el momento de hacer perforaciones no voy a tocar ningún cuerpo de agua ni ninguna vena de agua que exista entre las rocas tan agrietadas que tiene Quimsacocha. La Universidad de Cuenca, en una tesis de maestría, de la maestría de hidrología con mención en ecohidrología, justamente la maestría que estudia todo lo que son caudales superficiales, subsuperficiales, subterráneos y su interacción con el ecosistema, desmiente completamente. ¿Y lo desmiente de qué manera? Indicando que en primera, si hay una interacción entre el agua superficial y subterránea, ¿qué quiere decir? Que cuando llueve, el agua superficial se infiltra por este agrietamiento de Quimsacocha y empuja el agua subterránea hasta que sale esta en humedales, sale en manantiales y sale en cuerpos de agua superficiales que aportan al río Iriquis. Entonces,
Esta interacción ocurre hasta los 200 metros de profundidad y claro, al saber que la minera va a perforar entre 100 y 120 metros de profundidad, es una gran alerta, ¿sí? Y a su vez es una alerta que indica que en la primera perforación que se haga, el agua va a empezar a tener contacto con las voladuras que dejen oro, arsénico, cobre, litio, plomo, aluminio en estado libre que luego se oxida y se disuelve en el agua. En lo que respecta a estos documentos que fueron entregados, entendemos, por solicitud de las autoridades, quisiéramos preguntarle también si es que estos han sido canalizados, aunque esto posiblemente trasciende sus competencias, ingeniero Guerrero, pues tiene que ver más con lo legal. Esto tendríamos que preguntarle al síndico municipal o a los abogados que tiene no solamente el municipio, sino otras entidades de la ciudad, entre ellos incluyendo las organizaciones ciudadanas, organizaciones sociales. Lo que nos queda la duda es si todos estos documentos que son bastante claros, definitivos, que son estudios científicos, han sido entregados también al juzgado segundo de aquí, de la ciudad de Cuencas, que está considerando esa acción de protección con respecto a Quimsacocha. Pues el peso de esa decisión legal también podría ser definitivo en este tema. Bueno, en realidad, incumplimiento de una de las medidas de reparación de la acción de protección, Etapa, en este caso representada por su señora gerente, sí entregó el informe que, como mencioné, realizaron los técnicos de Etapa y compila tanto la información de BRGM, James Kuiper y Terrae, más este análisis del estudio de impacto ambiental. Sin embargo, posteriormente hubo un comunicado de parte de los demandados, digamos, en esta acción de protección, en donde indicaron que este informe debe ser desestimado, pues no está siendo entregado de manera conjunta entre el Ministerio del Ambiente y Etapa. Adicionalmente, me permito recalcar que el señor alcalde, en la información que entregó, también mostró la carta que envió a la directora de la UNESCO en París. Esto es muy importante, pues se pretende emplazar el proyecto de explotación minera en una área de amortiguamiento de la Reserva de Biosfera del Macizo del Cajas, que recibió esta calificación de la UNESCO para que justamente en estas zonas se generen actividades de conservación. Entonces, en esta carta que presenta el señor alcalde, indica que efectivamente se ha pedido una comisión técnica de la UNESCO a que pueda venir como veedora y también pueda dar su criterio sobre el grado de afectación que puede tener para esta calificación de reserva de biosfera que tiene el macizo del Cajas, y que recordemos, sus áreas núcleo son el Parque Nacional Cajas y el Área Nacional de Recreación Quimsacocha, siendo esta zona en donde va a hacerse la explotación de minero, el proyecto de explotación minero, una zona de amortiguamiento. Entonces, esto ya tiene también trascendencia hacia figuras de conservación del orden internacional. Ingeniero Guerrero, muy buenos días. Otro documento que presentó el alcalde de la ciudad de Cuenca fue el supuesto desaparecido del Ministerio del Ambiente. Incluso se acusó de que a causa de ese informe fueron despedidos algunos funcionarios del ministerio. Sin embargo, sería importante saber si usted ha podido leer, conoce respecto de este informe y si efectivamente este informe que se desapareció del ministerio coincide en gran parte con el informe emitido por Etapa. Y en realidad se ha realizado el informe a profundidad y coincide completamente con el informe de Etapa. Como mencioné, los técnicos del Ministerio del Ambiente rescataron el material o el poco material que pudieron trabajar en conjunto con Etapa para presentar, yo diría, con un valor de cuencanidad, este informe hacia la central del Ministerio del Ambiente. Entonces, este informe coincide claramente desde el tema de que minería y páramo son incompatibles, desde las observaciones tan agudas que se hacen al estudio de impacto ambiental como el no hacer o determinar un área de afectación directa de manera consolidada y técnicamente definida como lo debe ser una cuenca hidrográfica, sino en su lugar, como lo realizaron en la minera, un área muy pequeña
para que también la cantidad de gente que deba ser partícipe de la consulta ambiental sea menor a la que originalmente debía ser. En este sentido, por ejemplo, recalcan que en la cuenca del Tarqui, que es la principal afectada, existen más de 807 autorizaciones para uso y aprovechamiento de agua en riesgo. Entonces, este informe de la Zonal 6 sí que advierte de manera clara y contundente que existe riesgo ambiental. Y justamente por eso es que luego es dado de baja y como lo mencionó el señor alcalde, es incluso desaparecido porque no se menciona después ni se da a conocer este informe, sino que justamente con las acciones que se pudieron hacer coordinadas por el señor alcalde se pudo obtener este informe y ver que también desde la zona 6 se advirtió del grave impacto ambiental de la minería. Quisiera preguntarle también, ingeniero Guerrero, hablando de la amplia documentación, porque lo que se ha entregado no es sino una fracción. Quizás sí está lo más importante allí, pero allí brilla por su ausencia un informe que nos pareció muy importante del doctor Steven Emmerman. Él es un hidrogeólogo, doctor en geofísica, consultor internacional en minería. Nos redactó él en una entrevista que mantuvimos justamente el día de la marcha hacia las 8 de la mañana, que él había estado consultado como experto en unos 500 proyectos mineros alrededor del mundo. Tiene una formación extremadamente sólida en matemáticas en la Universidad de Ohio, maestría en la Universidad de Princeton, doctorado en la Universidad de Cornell, etcétera, etcétera, un verdadero experto. Él tiene un informe que se concentra en las relaveras y habla sobre el gigantesco riesgo, un verdadero dogal que permanecería amenazando a Cuenca y a buena parte de la provincia de la Azuay si es que esas relaveras se permitían construir. Además hablaba de las verdaderas carencias, la pobreza de argumentos que contenían sobre las relaveras los estudios ambientales de DPM. ¿No se ha considerado este informe del doctor Steven Emmerman? Bueno, en realidad se continúa compilando y revisando esta información que continúa saliendo a la luz. Obviamente hay mucha más documentación que da soporte al grave impacto ambiental que puede generar la minería. En este sentido, se continúa revisando, compilando y además también revisando a detalle la licencia ambiental, el documento de licencia ambiental, así como los documentos mencionados en cada uno de sus considerados. Es decir, cada vez se va construyendo un cuerpo técnico mucho más robusto y que permite justificar sobremanera el grave impacto ambiental que va a generar la minería. A cierto punto de que en realidad ya no nos toca a nosotros demostrar que la minería va a causar contaminación, sino todo lo contrario. Le toca a la minera, le toca al Ministerio del Ambiente demostrar que no van a causar contaminación. Y adicionalmente, tomar en cuenta que las evidencias son más que suficientes y que en este caso no está siendo considerado o no ha sido considerado por el Ministerio del Ambiente en su central en Quito, que ahora es Ministerio del Ambiente, Energía y Minas. Ahora, ingeniero Guerrero, en estos días ha habido denuncias tanto de la FOA como de otros activistas de que Dundee Precious Metals continúa operando y que continúa haciendo instalaciones e infraestructura en esta zona. Ustedes quizás han podido constatar aquello. En algún momento lo escuchamos al mismo alcalde de la ciudad diciendo que deberán derrocar estos cerramientos que se han hecho, que deberán presentar los informes de autorización si es que los tienen. ¿Cuál es el informe o lo que saben ustedes respecto de esto? Pues sí, en este sentido, el Ministerio del Ambiente, en este caso la minera, tiene infraestructura que está sobre un predio que de momento fue dado de baja su catastro. Entonces, es infraestructura que en realidad debería contar con los permisos para estar emplazada. Si no, procedería como lo manda la normativa, es decir, el derrocamiento. Adicionalmente, sí hemos tenido un impasse debido a los monitoreos de calidad del agua que TAPA realiza de manera trimestral. Nuestro equipo técnico no fue permitido de entrar
a la zona de monitoreo justamente en el área de Quimsacocha. No se le dio paso por la puesta de este cerramiento que tiene el predio de la minera. Y claro, de esta manera también entorpecen el trabajo y entorpecen la generación de una línea base en Quimsacocha de más de 15 años. Entonces, sí hay varias asperezas en este sentido y que, claro, no deberían darse debido a que están asentados sobre un predio que no tiene catastro. ¿Qué gestión está haciendo TAPA actualmente? Si es que alguna de estas denuncias, pues conocimos que estas iban a ser tratadas desde la Comisión de Gestión Ambiental del municipio, pero al mismo tiempo escuchamos declaraciones de quien dirige esta comisión de que no tendría competencias o no tendría mucho alcance sus competencias para realizar este tipo de análisis. Bueno, en realidad este es ya un frente ciudadano, un frente municipal. Hemos recibido el apoyo de la Comisión de Gestión Ambiental, pero de manera técnica, más que nada, no en competencias, sino en base a capacidades técnicas, es de etapa quien se encuentra realizando todo el análisis de la información, la compilación y justamente coordinando con el señor alcalde de Cuenca para poder entregar esta información y continuar generando más evidencia que obviamente va a ser útil cuando sea el momento de presentarla y ratificar que la minería causa un impacto ambiental. Ingeniero Guerrero, ¿hay un plazo luego de este encuentro entre el gobernador, el alcalde, el prefecto y el Ministerio del Ambiente para la entrega de esta documentación para una respuesta? Se hablaba de 40, 45 días, pero se estableció un plazo para conocer cuál mismo va a ser la decisión que tome tanto el Ministerio del Ambiente como el Gobierno Nacional. Bueno, como se mencionó, mencionaron ustedes acertadamente en un inicio, lo que se requiere es retirar la concesión, que el gobierno nacional revoque la concesión para que en realidad no lo dejen en stop al proyecto y quizá después de algunos años presentar nuevamente una licencia ambiental y que sea aprobada. Bien. Entonces, esto sí merece que el análisis ya demuestre de una vez por todas que se debe eliminar esta concesión. No se han establecido tiempos por parte del gobernador, en este caso, para decir, bueno, en X días tendremos un análisis para poder eliminar la concesión, pero nosotros estamos dándole seguimiento a el análisis que se pueda hacer y también, si es que es necesario que nuestros técnicos, como ya lo hicieron en este encuentro del señor alcalde, prefecto y gobernador, se sienten con los técnicos del Ministerio del Ambiente y les expliquen detalladamente cuáles son los hallazgos en el estudio de impacto ambiental, cuáles son los riesgos ambientales de contaminación del agua que existen y esta mesa técnica pueda generar un resultado que de una vez por todas diga no solamente queremos quitar la licencia ambiental, sino también dar de baja esta concesión minera. Ingeniero Guerrero, le rogamos mantenerse en la línea. Estamos también en contacto con el doctor Juan Fernando Ramírez. Él es el síndico del municipio de Cuenca y vale la pena tratar también, Juan Fernando, bienvenido, tratar los temas de carácter legal, cómo se encuentra la situación. El ingeniero Guerrero decía que había incertidumbre sobre los plazos. Le escuchamos por allí en las declaraciones al alcalde señalar que las autoridades iban a tomar unos 45 días para analizar los documentos entregados. Tema que, dicho sea de paso, se lo podría hacer en unas pocas horas con dedicación. Pero es importante saber, desde el punto de vista legal, qué expectativa se tiene en este paréntesis, uno más que ha abierto el régimen sobre el tema de Quimsacocha y sobre todo respondernos, Juan Fernando, ¿por qué no basta la anulación de la licencia ambiental, que es lo que ha hecho énfasis el gobierno en varias declaraciones, incluyendo la invitación del señor gobernador para quitarnos la amenaza de encima? ¿Qué es lo que debería suceder? Pero partamos de la situación actual. Buenos días, Gustavo, Rosana, Rigoberto y a toda la audiencia de Antena 1. Acerca de lo que ha sucedido
anteayer en cuanto a la invitación de la gobernación de la SUAY para que Tapa, la prefectura y también la municipalidad presenten y sustenten sus informes, es algo un poco paradójico, considerando que no se puede condicionar a ninguna de las instituciones locales a que éstas justifiquen el por qué el gobierno central debería dar de baja o anular, como ellos señalan, la licencia ambiental. En realidad, la información que ha sido presentada por Etapa y sobre todo los informes técnicos que demuestran, como señalaba Rigoberto, los serios riesgos y daños ambientales que existirían de darse la explotación minera, son documentos que reposan en los juzgados de esta ciudad desde hace muchos meses y que son de perfecto conocimiento del Ministerio del Ambiente. Por lo tanto, a estas alturas, plantear la necesidad de tomarse 40 días o de que en forma no inmediata el gobierno central no tome una decisión al respecto, no tiene mucho sentido. Es decir, no corresponde a Etapa, al municipio, justificar ante el Ministerio del Ambiente las razones por las cuales esa licencia deba ser anulada. La información la tienen, debe entenderse que la información que está proporcionando Etapa y el municipio es información auxiliar. De alguna manera la ciudad lo que está haciendo es colaborando con el gobierno central para que ellos hagan los análisis que les corresponde. Debemos tener en cuenta que la licencia ambiental fue emitida por este gobierno en base a los análisis y a los estudios y a la validación que debieron haber realizado de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa minera. De manera que, como se anunció por parte de la gobernación la decisión del presidente de anular la licencia ambiental, supone que ellos han hecho los análisis suficientes para ya identificar en la licencia emitida en el mes de junio de este año las deficiencias legales de las que adolece, sea porque es contraria a la ley, sea porque se violaron disposiciones en cuanto al procedimiento de su emisión, que amerita sea declarada esa nulidad. Ahora, en cuanto a lo otro, la licencia ambiental, la anulación de la licencia ambiental no resuelve el problema de Cuenca. Tiene que entenderse que la actividad minera, de acuerdo con la ley, se va desarrollando por fases. Inicia a partir de la entrega de la concesión por parte del Estado. La actividad minera inicia con la prospección, la exploración, la explotación, etcétera. Y para que el concesionario, la empresa minera, cambie de fase, tiene que cumplir una serie de requisitos que tienen que ser verificados previamente por la Agencia de Regulación y Control Minero y por el propio Ministerio. Solamente cuando verifique esos requisitos que han sido cumplidos, autoriza. Entonces, el hecho de que en este momento discutamos sobre la licencia ambiental significa que estamos discutiendo sobre un documento que le permitiría a la empresa minera avanzar a la segunda fase de la actividad minera, que es la explotación minera. Pero esto no significa que se han resuelto, que se han extinguido los derechos que tiene la empresa Dundee Precious Metals a explotar en este caso ya el yacimiento minero. Si es que en este momento se anula la licencia ambiental por la razón que fuese, eso no impide que la empresa minera inmediatamente inicie un nuevo proceso de licenciamiento para obtener una nueva licencia. Supondría así una paralización, una pausa que detendría temporalmente el avance del proyecto minero, pero no su detención definitiva. Esto se resuelve con la extinción de las concesiones mineras que pueden darse a través de la caducidad o a través de la nulidad de la concesión minera. La diferencia está en que la caducidad extingue los derechos mineros, en este caso de la empresa minera, porque ha incumplido obligaciones durante todo el proceso de la actividad minera. Pero la nulidad es, en cambio, una figura que se basa en que existen de origen incumplimientos a la normativa, a que existen contraposiciones de origen al conceder las concesiones mineras en cuanto al procedimiento, en cuanto al cumplimiento de la ley o de la Constitución. La declaratoria de nulidad de la concesión minera es la acción del gobierno, debería ser, que extingue de manera definitiva y que priva a la empresa minera
de cualquier derecho a explotar el yacimiento en el proyecto Loma Larga. De manera que la lucha por la licencia ambiental es absolutamente legítima y necesaria, sobre todo porque TAPA ha demostrado la incorrección o la inconsistencia de los estudios presentados por la empresa minera y de los propios análisis que ha realizado el ministerio. Pero la acción de fondo va más allá. El compromiso del gobierno central tiene que ir más allá, que es a la extinción de las concesiones mineras. Ahora, aquí no hay que perder de vista que conforme la propia empresa minera ha revelado en los juzgados de esta ciudad al discutir la acción de protección, que en las postrimerías del gobierno de Guillermo Lasso una serie de beneficios, entre otros, sobre todo a la seguridad jurídica, incluso a la seguridad frente a la protesta social. Garantizaba ciertos beneficios en el orden tributario, como disminuir el porcentaje del impuesto a la renta, la estabilidad en cuanto al IVA y otros compromisos más. Cierto es que estas decisiones, ni la concesión minera, ni este acuerdo de protección de inversiones han sido celebrados o suscritos u otorgados por el actual gobierno nacional, pero institucionalmente es su responsabilidad. No cabe desde ningún punto de vista, porque carece absolutamente de asidero legal, que se pretenda decir, como señaló el señor presidente de la República, que etapa y que el municipio sustenten los informes, pero que luego tienen que estar dispuestos a comparecer ante las cortes internacionales para defenderlos. Eso no es el rol del municipio Juan ni de Fernando, etapa. Esa es la responsabilidad del Estado central. Un poco al punto, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno, más allá de estos llamados que, si bien han intentado enredar un poco a las autoridades locales, o a lo mejor realmente tratar de lograr mayor información, dándoles el beneficio de la duda? Pero ¿qué es lo que debería hacer el gobierno? Por una parte está el tema de una decisión de carácter política muy bien expresada por muchos analistas, entre ellos Gonzalo Ortiz, que lo hizo en primicias con ese artículo Olvídense, en un mensaje dirigido a Novoa, Manzano, Dandy, Precios, Metals. Gonzalo Ortiz decía: olvídense de Quimsacocha, el proyecto es imposible. El mensaje de él, más allá de todo lo que dice la información científica, la lógica, iba por el peso político, aquí sí hacemos énfasis, que tuvo la marcha de Cuenca y que debe tener. Pero es el gobierno el que debe activar los mecanismos para interpretar ese sentir ciudadano de Cuenca, procediendo de la manera que sea y paralizando en forma definitiva ese proyecto. Pero hay por la otra rama el tema de carácter legal, que ante una posición, diríamos que inflexible del gobierno, o tosuda, quiera continuar con ese proyecto, está de por medio también esa acción de protección que aún está irresuelta, que no ha llegado a un punto final por la sala especializada de lo civil y mercantil de la Corte Provincial de Justicia. Y allí siempre preocupa el tema, que lo escuchamos a uno de tantos distinguidos abogados con quienes hemos conversado, me parece que era Carlos Castro, o era Andrés Martínez en realidad, quien nos decía que la documentación, por valiosa que sea, por clara que sea desde el punto de vista científico legal, si es que no está ingresado formalmente en ese proceso de la sala especializada de lo civil y mercantil de Cuenca, o en cualquier otro proceso legal sobre el tema, en realidad es como si no existiera. Entonces quisiera contrastar estos dos temas. Lo uno, la decisión que por fuerza de la acción de la marcha de Cuenca, por el mensaje político que debería tomar el gobierno, ¿cuál sería? Y lo otro, la ruta legal, ese otro hilo que aún no ha concluido sobre este tema de Quimsacocha. De acuerdo. Por una parte, la marcha de Cuenca ha expresado la voluntad de todos los habitantes de esta ciudad y de la región en cuanto a su decisión de que definitivamente no se realice la explotación minera en el proyecto Loma Larga, conocido como Quimsacocha. La única forma en la que eso se refleje a nivel jurídico es
mediante la declaratoria de la nulidad o de la caducidad de la concesión minera que otorgó el Estado central hace muchos años a favor de esta empresa. Como dije, la anulación, la revocación de la licencia ambiental sería simplemente poner una especie de paños tibios a este problema, porque no extingue el derecho de la empresa minera de volver adecuadamente a realizar, le permita la explotación. Por otra vía, judicial en cuanto a la acción de protección. El gas municipal de Cuenca no es parte dentro de esa acción de protección. Etapa fue requerida en la sentencia por parte de la segunda sala de la Corte Provincial de Justicia, que dictó finalmente las medidas de reparación, en cuanto a que el Ministerio de Ambiente, en colaboración con Etapa, presenten un informe que haga un diagnóstico ambiental acerca de los riesgos de la contaminación que produciría este proyecto. No le pidió explícitamente a Etapa que presente este informe. Sin embargo, el gobierno central, de manera unilateral, renuente a la colaboración y a la cooperación de Etapa, evitó presentar este informe conjunto por todas las razones que ya el ingeniero Rigoberto Guerrero ha expuesto, y presentó su informe, es decir, su versión de la historia, que no es lo que la sala ni los jueces dictaminaron. Los jueces dictaminaron un informe coordinado entre Etapa y el ministerio. El ministerio ha presentado un informe unilateral, sin contar con la información de Etapa, y Etapa, por responsabilidad, ha ingresado ante el juzgado el informe técnico con todos los sustentos. Hasta la fecha, los jueces o el juez de primera instancia, que es el encargado de verificar el cumplimiento de estas medidas, no se ha pronunciado al respecto, como tampoco se ha pronunciado acerca del cumplimiento o incumplimiento de todo el proceso de la consulta ambiental previa y de la consulta libre e informada que también ordenó que se realice por parte del gobierno central. De manera que en ese sentido también estamos en manos del juez que determine si es que la minera cumplió o no cumplió, no solamente en el tiempo, sino también en la forma específica, como fue ordenado por la Corte Provincial de Justicia. Bien, quisiera también, Juan Fernando, dejar claro hechos que se han dado desde el gobierno central. Esto de Cuenca se está convirtiendo en un galimatías para muchos periodistas, muchos comunicadores en el país, mucha gente incluso de influencia, los famosos influencers en las redes sociales. Pero hay que resaltar responsabilidades de ciertos gobiernos. Sabemos toda la historia de lo que se hizo con respecto a Quimsacocha, la gran minería en el correísmo, pero está por allí también esa acción que cometió el gobierno de Guillermo Lasso justamente 2 días antes de las votaciones para dar curso a la muerte cruzada. 2 días antes, liderando esta acción, el ministro de Energía de entonces firmó un acuerdo de arbitraje con la compañía Dundee Precious Metals y el gobierno nacional, tema que está complicando mucho la situación actual. Y el otro, que le corresponde fundamentalmente a este gobierno, el actual gobierno de Noboa, la concesión de la licencia ambiental que se dio recientemente en el mes de junio de este año. Sobre lo primero, en cuanto al acuerdo de protección de inversiones, se entiende, o la empresa ha dicho, incluso si es que uno ingresa a la página oficial de Dundee Precious Metals, va a encontrar toda la información que ellos han colocado respecto del proyecto. Y hacen un anuncio de que hasta la fecha ellos han hecho una inversión más o menos de $15 millones en todas las fases de exploración, etcétera, y que pretenden hacer una inversión de $400 millones en el proyecto a raíz de la fase de explotación. Esa fase de explotación aún no se ha dado. Para que ello suceda es necesario primero el otorgamiento de la licencia ambiental, que está en discusión ante los jueces locales y que también, según las afirmaciones del gobierno, estaría por ser anulado. De manera que esos compromisos, esos beneficios que le otorgó el gobierno de Lasso a la empresa minera, no se harían efectivos mientras no se produzca
la explotación minera y el Estado central y la minera no celebren el contrato de explotación en los términos que establece la ley de minería, porque hay una serie de compromisos que solamente pueden nacer y ser exigibles a raíz de que se produzca ese vínculo en cuanto a la explotación. Es cierto que ahí se ha sometido aparentemente o se ha comprometido a que cualquier disputa se resolverá ante los tribunales arbitrales de Nueva York, no de Londres, como señalaba el presidente de la República, pero ese tipo de compromisos tienen que pasar además por pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado. Lo que se conoce de este acuerdo de protección de inversiones es apenas una síntesis porque no es un documento público. Lo conocemos porque, porque está reflejado en un escrito que la empresa minera lo incorporó dentro del proceso judicial la víspera de que la Corte emita su sentencia, si se quiere, de alguna forma como una suerte de presión para que la sentencia salga. De manera que ese acuerdo de protección de inversiones, diría yo, aún no surte los efectos mientras no se suscribe el contrato de explotación. La otra pregunta, si me recuerda Gustavo, la segunda parte de su consulta. La concesión de la licencia ambiental. En cuanto a la licencia ambiental, fue emitida recién ahora en junio, lo que corresponde, en estricto sentido, dado el compromiso del gobierno nacional, es que validen la información, pero nuevamente, aquí vale recordar, los sectores estratégicos por disposición constitucional y legal son de competencia y responsabilidad exclusiva del gobierno nacional, no de los gobiernos locales, de manera que lo que corresponde es que la revoquen o que finalmente la anulen para que la empresa minera, de ser el caso, inicie nuevamente un proceso de licenciamiento y por eso insistimos, la revocatoria de la licencia o la anulación no es la solución. La solución es la extinción de los derechos mineros. Bien, culminemos, Juan Fernando, con el tema de la rectoría de las políticas públicas y reitero la pregunta, ¿qué acciones concretas debería tomar el gobierno nacional para desaparecer definitivamente esa amenaza de Quimsacocha, para anular en forma definitiva el otorgamiento, administración y definir la extinción de los derechos mineros en Quimsacocha? Lo que corresponde concretamente es que el gobierno central, examinando la legalidad de sus propias actuaciones, verifique los términos en los cuales las concesiones mineras fueron otorgados, que cuente con los informes correspondientes de la Agencia de Regulación y Control Minero, que es la que se encarga de generar también insumos que son puestos a consideración del ministerio para que tome la decisión, y que luego la señora ministra de Ambiente y Energía, a través de un acto administrativo, es decir, de una resolución, declare la nulidad, es decir, la extinción de esos derechos mineros. Eso es concretamente lo que se requiere del gobierno central que suceda. En ello, ninguna interferencia puede tener los gobiernos autónomos descentralizados, ni cantonal, ni provincial, ni etapa. Es una decisión privativa del Estado central porque es el que ejerce la rectoría y la responsable de la gestión y la administración de los sectores estratégicos que, de acuerdo con la Constitución, los recursos no renovables y en consecuencia los minerales metálicos son parte de estos sectores estratégicos. Bien, muchísimas gracias, Juan Fernando. No sé si hay algo más que agregar en este tema que es de enorme interés para la ciudadanía. Bueno, simplemente decir, y en cuanto al hecho más reciente, la reunión con el señor gobernador y la entrega de la información, que lo que facilitó etapa y el señor alcalde que puso sobre la mesa no solamente el informe de etapa, sino los demás insumos que Rigoberto ya se ha referido, sean analizados a la brevedad posible, no porque sean un requisito sine qua non para que el ministerio tome su decisión, sino, como dije, son instrumentos auxiliares que la ciudad pone a consideración del ministerio si es que acaso en ellos encuentra el sustento para adoptar la decisión que corresponde que adopten, que verifiquen efectivamente que la licencia ambiental siempre estuvo viciada
por inconsistencias técnicas que no fueron advertidas en su momento. Por lo tanto, lo que se espera es que el ministerio actúe de manera diligente, con la misma diligencia que la ciudad ha actuado proporcionando los insumos que fueron solicitados, y que decía el gobierno central actúe de forma diligente y emita asimismo los actos administrativos, es decir, las resoluciones mediante las cuales anule esta licencia ambiental. Bien, muchísimas gracias a Juan Fernando por habernos atendido en esta mañana, a nuestros oyentes, al ingeniero Rigoberto Guerrero particularmente, una explicación. La importancia de este tema nos ha obligado a hacer esta digresión en nuestra programación, dilatarnos con el tema, pues era muy importante conocer la posición desde el punto de vista legal, clara, contundente, como lo ha explicado el síndico municipal Juan Fernando Ramírez. No sé si Rigoberto aún se encuentra en línea. Correcto. Bien, le dejamos también para el cierre, para sus conclusiones tras haber escuchado al síndico municipal. Bueno, en realidad, en concordancia completa con Juan Fernando, ha explicado claramente la parte legal detrás de lo que es retirar la licencia y la concesión minera del proyecto Loma Larga. Nada más que ratificar desde mi parte la contundencia de los informes entregados por el señor alcalde y la utilidad que esto tiene para que sea analizado y sustentado debidamente el tema de revocatoria de licencia y de concesión minera. Bien, muchísimas gracias a usted, ingeniero Guerrero. Gracias también por su paciencia. El ingeniero Guerrero es el subgerente de gestión ambiental de Tapa EP. Gracias a Juan Fernando Ramírez por este contacto. Él es el síndico municipal. Son las 8:28 minutos.